tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos, salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles. También historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, ¿qué cosa, Filemón? Entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los domingos de 14:30 a 16:30 horas aproximadamente. ¿Por dónde? Bueno, aquí Radio Cuca, por supuesto, 107.3 de la FM del dial de Oviedo, Asturias, España. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, @PabloJVeloso, y también puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes entrar a nuestro blog www.espadaweb.blogspot.com y ver las últimas novedades. También, si te gusta nuestro programa, no solo puedes compartirlo en las redes sociales, sino que también por tu cuenta puedes subirlo a tu propio canal o al canal de algún amigo, de manera que dé vueltas por ahí. Pero por sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Mira, Filemón te lo va a decir. No te lo puedes perder. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en la espada de Damocles, otro domingo más. Quien les habla, Pablo Veloso y Filemón. Bueno, y Filemón también, que está aquí conmigo y que va a participar, como siempre, de nuestro programa. ¿Cómo participar? Bueno, participar, ¿qué es lo que hace Filemón? Yo conduzco el programa con vos, Pablo. Bueno. Va a conducir el programa junto conmigo, es decir, codo a codo vamos a hacer este programa. Hoy tenemos la segunda parte de Cainitas y Abelitas, esa es la cuestión. Así lo titulamos la semana pasada. Y es un programa muy profundo porque utiliza un mito, que es un mito gnóstico. Usted dirá, bueno, si es un mito, entonces es mentira, porque los mitos son falsedades, como Zeus, como Ares, como Afrodita. Bueno, sí, pero también como Jonás y como Job y como Moisés y como Abraham y como Jesús. Entonces, todo en la vida es un mito. Y cuando nuestro mito es un poco estrecho, como los zapatos, bueno, aprieta y duele. Y cuando el mito es amplio y cómodo, usted se mueve como pez en el agua. Así que este mito gnóstico, que nos habla un poco de otro aspecto de Caín, nos muestra otra manera de enfocarlo, ya no como el maldito envidioso que le dio un palazo ahí, un mazazo al pobre Abel y lo partió al medio, y que por eso lo echaron y tuvo que andar ahí proscrito por toda la tierra intentando sobrevivir con una marca en la frente para que nadie lo mate y una serie de cosas desgraciadas para el pobre Caín. Bueno, lo vemos en otra óptica, lo vemos ya no como un perdedor,
que se dejó llevar por una emoción momentánea, ¿no? Por un arranque de pasión, sino que lo vemos como, no le diría como un ganador, pero como alguien realmente con pasión, alguien que es capaz de jugársela. Y lo comparamos la semana pasada con Prometeo. Habíamos hecho una comparación entre Caín, Eblis, el creador de Caín, porque si no se acuerda, consulta el programa anterior, la primera parte, donde hablamos de cómo nace Caín. Y por otro lado, su hermano Abel lo relacionamos con Epimeteo, el hermano de Prometeo, y también con la línea de Jehová. Entonces teníamos Jehová, Abel, Epimeteo, y por otro lado teníamos a Eblis, otro de los Elohim o de los Elojas o Eloah que crearon seres en la tierra, y bueno, creó a Caín, como ya hablamos, y bueno, de este nacimiento, si lo extendemos en la mitología griega, bueno, encontramos a Prometeo como un personaje que refleja mucho de esto. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de las diferencias entre Abel y Caín, y vimos que todos nosotros tenemos un poco de ambos. Solo que en algunas personas destaca mucho más el lado cainita, que está lejos de ser simplemente el lado envidioso, como se lo presenta normalmente de forma moral en la Biblia, sino que lo planteamos a Caín como el revolucionario. Entonces todos los Che Guevara del mundo, todos los Gandhis, todas las Madres Teresa, todas las personas que San Juanes de la Cruz y gente así, Teresa de Ávila, por hablar dentro del ámbito religioso, ¿no? Son aquellos que responden al formato cainita, el que no se queda con lo que se le da, que dice, ¿y por qué? ¿Y por qué esto es así? Entonces, habíamos dicho que cuando en el paraíso despiertan a Adán y Eva, tiene que consultar el programa anterior para entender un poco de qué va, pero digamos, despiertan a Adán y Eva, es decir, comen la manzana, empiezan a entender cuáles son los límites de las cosas. Recuerden que Caín, como decía un oyente durante la semana, que él sentía que se relacionaba con las palabras, Caín, porque cuando nosotros usamos palabras, las palabras limitan las cosas. Si yo no utilizo ninguna palabra, estoy en un estado casi de ameba, estoy en un estado urobórico, en un estado de profunda unidad, donde nada es nada, es decir, todo vale igual, porque no hay ninguna cosa que yo le pueda poner un nombre, y al ponerle nombre veo cómo es. Vio que en el medioevo, cuando hablamos en aquel programa acerca de los hijos, de los niños, de la niñez, veíamos que en la Edad Media europea no se le ponía nombre a los chicos pequeños hasta los 7 años. ¿Sabe por qué? Porque había mucha mortandad infantil, entonces nadie quería encariñarse con un niño que luego iba a morir, o podía morir. Entonces vemos acá que el hecho de poner nombre a las cosas hace que se le acerquen un poco más a usted, que usted las sienta más definidas. Y como las siente definidas, le puede empezar a gustar esa cosa. Entonces uno a su perro le pone nombre, a su ser querido también le pone un sobrenombre, un moto, un nombre cariñoso, y cuanto más uno va nombrando, más va definiendo, más va sintiendo que eso ocurre. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice para sus adentros, estoy enamorado, estoy volando entre nubes de amor y pasión. Bueno, desde el momento que uno empieza a utilizar palabras como enamorado, amor, pasión, bueno, desde ese momento eso empieza a pesar. Por otro lado, si uno dice, qué depresión que tengo, papá, no doy más, la verdad que no veo la luz al final del túnel, no veo ni la luz al principio del túnel, estoy hecho percha. Bueno, si usted dice depresión, dice dolor, dice crisis, dice tristeza, bueno, eso empieza a pesar. Entonces vemos que el lenguaje crea cosas. Ese es el principio de los mantras, por ejemplo, en la India. Los mantras se llaman así porque man viene de manas, mente, y tra viene de tráyate, liberar. Entonces, ¿qué es un mantra? Bueno, un mantra es aquello que libera la mente. ¿Cómo libera la mente? Bueno,
haciendo el camino inverso. Si usted fue creando palabras como soy un inútil, no puedo, esto no es para mí, no valgo nada, o sea, frases así, bueno, lo sustituye por otras, que en este caso son los mantras, que le van a aportar un elemento de unidad, un elemento de totalidad, un elemento de no diferenciación, justamente. Porque cuando uno particulariza mucho y divide mucho, ¿qué pasa? Se siente demasiado constreñido. Entonces uno empezó a definirse cada vez más, yo soy ser humano, luego soy hombre, luego soy argentino, luego soy, no sé, estudiante, luego soy, no sé, deportista, luego y tal cosa, ¿no? Amo a tal, me gusta el helado de chocolate. Entonces, cuanto más uno se define, más se excluye de los demás. Porque si yo digo que me gusta el helado de chocolate, me voy a poner del bando de los helados de chocolate. Y los del helado de vainilla van a quedar de enfrente. Entonces, ya voy a estar separado del otro. Entonces, cuanto más subdivisión tengo, más separado me siento. Como pasa con los médicos. Que hace unos años, cuando yo era pequeño, existía el médico clínico. Y cuando en la época de mis abuelos existía el médico, a secas. Pero bueno, hoy en día existe, no sé, el médico especialista en los pies y dentro del pie en el dedo gordo y dentro del dedo gordo del pie derecho y dentro del dedo gordo del pie derecho en la uña del dedo gordo del pie derecho. Entonces es una especialización, subespecialización y subespecialización cada vez más profundo. Entonces las palabras limitan. Y eso es lo que descubrió Caín y lo que descubrieron Adán y Eva primero. Limitan, pero crean. Fíjese, si usted quiere ponerse de acuerdo con varias personas, necesita el lenguaje. Porque usted necesita decirle algo al otro. Necesita decirle, eh, vos, te estoy hablando, escúchame, vení, necesito que cargues estas piedras que están acá y las lleve para aquel lado porque vamos a construir una casita. Usted tiene que hablar, porque si no habla, haciendo sonidos como los animales, es mucho más difícil ponerse de acuerdo y sobre todo en cosas complejas. Entonces vemos que las palabras, el lenguaje, van creando la ciencia. Y Caín, y originalmente Adán y Eva, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, bueno, descubrieron lo bueno y lo malo, es decir, descubrieron qué era conveniente y qué no, que si uno tiene un árbol, qué es lo que tiene que podar para que ese árbol sea fuerte, es decir, qué ir quitando para favorecer o fomentar otras cosas. Entonces, el lenguaje permite una especialización, pero también genera separación entre las cosas. Por eso digo que es necesario equilibrar a nuestra parte cainita, que es la que hace diferencias, y la parte abelita, que es la que busca el consenso, el equilibrio. La parte abelita es la que no gusta tanto de las palabras, es decir, todos estos movimientos advaita, o sea, no dualistas, o tipo Krishnamurti, por ejemplo, Jiddu Krishnamurti, que hablan de ir más allá de la mente, más allá de las palabras. Eso es el estado abelita. Nosotros nos hemos ido muy al estado cainita, en el sentido de que nos hemos especializado y subespecializado cada vez más. Es muy sano regresar al estado abelita un poco, no, como siempre decimos, no a vivir en él, porque si vivimos en ese estado abelita permanentemente, es un estado como del bebé en el vientre, en el útero, es un estado de nada, de completa falta de voluntad y de individualidad. El estado abelita no tiene individualidad, el estado cainita sí. Entonces los hijos de Caín y los hijos de Set son los que han poblado el mundo. Los hijos de Set son los descendientes de Abel. Como Abel murió, crearon otro, Adán y Eva, llamado Set. Y por otro lado estaba Caín y sus hijos. Entonces vamos a ver hoy cómo los hijos de Caín y los hijos de Abel, qué características tienen ya en detalle. Vamos a ver también cuáles son las tentaciones que tienen cada uno de ellos, o sea, las deformaciones, y también qué tipo de iniciación tienen que tomar, es decir, qué tipo de camino espiritual cada uno tiene que seguir para recuperar un poco su nivel, su orden, porque, como decimos,
cainita, toda la ciencia es cainita, un Copérnico, un Galileo son cainitas, al plantarse frente al poder y decir, no sé, como dijo Galileo, pur si muove, por ejemplo. Sin embargo, ese cainismo a veces se va degenerando y se va volviendo un simple egoísmo, porque uno de los elementos del cainismo es el ego, el yo. Todo cainita sabe que, así como se opone un Gandhi, un Che Guevara, a un Estado, a un tirano de turno, bueno, también empieza a sentir como una especie de identidad personal exacerbada y quizás se sienta demasiado importante. Y esa es una de los peligros de los caínitas en que hemos caído hoy en día. Así que bueno, cuando despiertan a Adán y Eva, usted sabe, los expulsaron del Edén. ¿Quién los expulsó? Yo. ¿Quién es? Yahvé, Jehová. Yahvé de los ejércitos. Yo los expulsé a esos dos sátrapas porque yo les quería enseñar a ser ahí mis secuaces, mis seguidores, a respetar todo lo que yo decía. De hecho, yo creé, como ya se habló en el programa anterior, una hermafrodita nada más. Pero bueno, después el Eblis me creó a Eva y tuvo con Eva a Caín, y yo tuve que crear a Adán, el Adán de barro, y con Eva tener a Abel, y me lo mataron a Abel, y bueno, así. Y así salió Set y todo lo demás. Bueno, entonces Jehová los expulsó del paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron a vivir ya con diferencias. Es decir, el mundo en que empezaron a vivir tenía muchos toques de Caín. Sin embargo, odiaban a Caín. Adán, Eva y Abel lo odiaban a Caín. ¿Por qué lo odiaban? Bueno, porque Caín tenía que ver con aquella partecita, es decir, la influencia de Eblis, el otro Eloja, esa partecita que agregó el pensemos por nosotros mismos, el por qué vamos a hacer lo que Yahvé quiere, es decir, esa rebeldía. Y esa rebeldía se expresó, entre otras cosas, en Eva, que fue la que recibió la fruta, porque bueno, Eva fue creada por Eblis también, tenía esa simiente de la mujer, no como sexualidad, sino como femineidad, como género, tiene una cercanía mayor con la rebeldía que el hombre. El hombre es más concreto y práctico, la mujer es más compleja, entonces es más cainita que el hombre. Entonces, finalmente, se cansa Caín de que lo maltraten, de proponer cosas al estilo mente racional, mente que elabora ideas nuevas y que propone, y lo mata a Abel, ¿no es cierto? Lo mata, le da un palazo ahí y Abel se cae redondo. Y ahí se le arma el gran problema y es donde Dios lo echa del paraíso, no del paraíso, de la tierra donde vivían Adán y Eva en ese momento, y lo hace peregrinar por el mundo como un paria, con una marca para que no lo maten. Entonces esa es la marca de Caín. ¿Cuál es la marca de Caín? La marca de la rebeldía. Se dice que se la pusieron en la frente. A ver, tóquese un momento aquí en la frente, yo me estoy tocando también, a ver si tengo la marca de Caín. Me parece que sí, ¿eh? Quizá usted también la tenga. La marca de Caín lo hace ser rebelde. Pero no es así de simple, que usted es rebelde y ya es un cainita y fantástico y living la vida loca. No. Puede que usted se haya convertido en un cainita degenerado, en el sentido no sexual, sino en el sentido de que ha distorsionado el principio cainita y se ha convertido en un redondo egoísta, nada más. Entonces, se trata, como propone tantas veces la alquimia, una especie de refinar el principio y regresar a lo que usted verdaderamente es. Supóngase un cainita, pero un cainita con esencia pura, con la esencia de rebeldía, compasión, y no simplemente un egoísta que quiere todo para sí, un narcisista que solo se valora a sí mismo y no le importan los demás. Entonces habíamos hablado la otra vez acerca de Hércules, con Prometeo, se acuerda, con Epimeteo, con la caja de Pandora, y habíamos dicho que íbamos a contar unos detalles acerca de todo este asunto del águila que le viene a comer el hígado a Prometeo, ya que Prometeo es como si fuera un segundo Caín, o un primer Caín, vaya a saber, es decir, está conectado con Caín, es lo mismo en otra cultura. Pero vamos a escuchar una canción, así pensamos un poquito acerca de lo que hablamos, y cuando regresemos vamos a hablar acerca de Hércules, de Caín
y de Prometeo y de todo este mito que tiene que ver con la rebeldía. A ver, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una versión de Culture Club en versión reggae. A ver si lo puedo poner. Ahí va, ahí vamos. ¿Qué pasó que te costó tanto ponerlo? ¿Tenemos malos deditos? No, Filemón, no. Lo que pasa es que hablar y a la vez poner la música no es tan fácil. Si lo hiciera yo, verías lo fácil que es. Bueno, Filemón, no vamos a discutir acá al aire. No estamos discutiendo, para nada. ¿Quién es acá el que conduce el programa? Yo. Bueno, está bien. Vamos a escuchar Do You Really Want to Hurt Me? ¿Realmente me quieres dañar? En versión reggae. Ahí va.